Desde niña, Julia miraba cómo su madre hacía la cerámica. Ella tomaba piedritas y pulía lo que su madre iba terminando. No fue sino hasta los 17 años donde ella toma realmente el barro y empieza a modelar. Desde ese momento, ella entendió que se comunicaba mejor con las manos, se comunicaba mejor con la cerámica. Pero pasó el tiempo, continuaba modelando y vio que la vida de un artesano de la ciudad de Itá y en general era sacrificada. Era una vida dura. Julia había perdido a su padre cuando era una niña y junto con la madre, ellas dos mantenían la casa. Entonces un día, después de mucho pensar, decidió que ese ya no era su lugar y quería ir afuera. Eso es verdad. Un día, Carlos Colombino me visitó y yo estaba muy desesperada de ir a trabajar en Argentina como empleada doméstica o como para cocinera o cualquier forma, porque la vida de un artesano no iba a ayudarme a sobrevivir ahí. Y yo dije, no, yo me voy, don Carlos, yo me voy a Argentina. Y me dijo él, no, Julia, quédate acá en Paraguay, vos tenés talento y tenés vos sos una artista, Julia, no te vayas ya, quédate acá y nosotros te ayudamos a promover tus artes. Quédate, Julia. Y ahí dudé un poco, pero esperé. Y al día siguiente llegó en mi casa Isam Gallé y me dijo, Isam, Julia, ¿por qué te querés ir a Argentina si vos tenés muchos talentos? Tenés que quedar acá. Además, sos hija única de Juana Marta Roda. Entonces, quédate a trabajar acá. Y ahí me tranquilicé un poco y me quedé. Y así convencieron a Julia para que se quede en Paraguay. Y Julia empezó a trabajar con la misma técnica que trabajaban las mujeres guaraníes, la que conocía, la que su madre había aprendido de su bisabuela, que se llamaba María Balbina. Esa técnica de las mujeres guaraníes surgía porque la mujer guaraní se ocupaba de la comida. Entonces ellas no solo hacían el sustento de cada día de su familia, sino también hacían el yapepó, que era la olla de cerámica. Ellas también hacían el ñaé, el plato donde servían los alimentos. Ellas hacían el cambuchí, que era donde se guardaba el agua. Y así varias cerámicas que hoy le llamamos utilitarias tenían una utilidad. Eso también fue transferido a las mujeres del campo del Paraguay. Y esas técnicas ancestrales que estamos viendo hoy acá, con un barro orgánico obtenido de la naturaleza, subsistió en el tiempo. Esa actividad sobrevivió la Guerra Grande, sobrevivió la Triple Alianza y fue manejada perfectamente por todas esas mujeres hasta llegar a Julia. Julia nos explica ahora un poquito cómo es la técnica. De la cantera. Sí. Bueno, yo cuando era chica me iba detrás de mamá, ella se iba a la cantera a sacar el barro, ella misma. A las 5 de la mañana teníamos que ir porque no había todavía, cuando eso la ruta asfaltada solo era un camino de tierra y teníamos que caminar 3 kilómetros para llegar a Itá, en el pueblo de donde yo vivo, y nos íbamos y a las 7 de la mañana llegábamos ahí. A las 10 de la mañana ya teníamos que poner 30 o 40 bolas de barro y teníamos que cargar en carretas. Y bueno, y traíamos ese en carreta. Teníamos en nuestra casa una pileta y en esa pileta teníamos que depositar y al día siguiente poner un pedazo de lona así, poner ahí el barro y pisar en morteros el ladrillo. Ese chamote teníamos que zarandear sobre ese barro y pisar con el pie. Ahí se prepara el barro y al día siguiente
se tiene que preparar una base. Si vamos a hacer cántaros, cantarillas o jarras, o ñaé o ñaupún. Bueno, ese al día siguiente se tiene que esperar que repose un poco y tenemos que preparar otra vez un poco de barro y hacer como yo estoy haciendo un rollito. Con el rollito se tiene que subir para eso. Bueno, al día siguiente se tiene que poner un cántaro para el bordecito ahí y al día siguiente se espera y se tiene que pasar todito, afinar así con este pedazo de madera y después al otro día se tiene que preparar así en un recipiente el engobe rojo y se pinta todito con el engobe, se espera otra vez al día siguiente y se pudre con piedra. Y de ahí de las piedras se pone una semana al sol y después al horno. Del horno se saca, se prepara 2 pedazos de madera, fuego, hojas verdes, vuelta y vuelta y ahí sí ya está ese color matizado. Ese proceso complicado, largo, cansativo, es el que utilizaba la profesora con su madre. Pero ahí no estaba tanto la riqueza. La riqueza en realidad provenía de esa técnica aprendida, pero había una cualidad diferente en el trabajo de ambas mujeres. Ellas le agregaron creatividad. Ellas le agregaron su huella personal. Su obra logró tener una gran expresividad y una gran diferenciación de las demás obras, de la gente que hacía normalmente los cántaros. Ahí la artesanía popular se convirtió en arte. Un arte que primero llegó a las galerías de Asunción, a las galerías de arte más importantes, y después traspasó las fronteras. Llegó a Argentina, Brasil, Europa. Llegaron a tener un premio muy importante que se llama Príncipe Claus en Holanda. Se fueron a una feria internacional de arte contemporáneo en Kassel, Alemania, que es una feria, una de las más importantes del mundo, muy codiciada por los artistas. Y a la par que las mismas obras de grandes artistas de nivel mundial se encontraban las obras de Juana Marta y Julia. La galería de la Fundación Cartier, que está en París, compró una colección de obras de ambas mujeres. Por citarles un ejemplo, en el año 2017, el año pasado, esa colección de obras que tiene la Galería Cartier de París hizo un tour por Oriente y las obras de Julia estuvieron en Corea, en China, llegando bastante lejos a ojos que nunca probablemente verían este arte de estos lugares. Entonces le preguntamos a Julia, ¿de dónde saca su inspiración? Y sí, esa parte de la inspiración, entonces mi mamá tenía muchas vacas y ella llevaba la chacra y yo me iba detrás de mamá corriendo y ahí yo veía gusanos, lombrices, avispas, de todos los animales y ahí yo me inspiré para hacer esas cosas muy raras. Siempre lo que me visitan en mi escuela taller me dicen, ¿por qué hace estas figuras tan raras? Y de ahí vino, como yo estoy muy orgullosa de que yo vivo en la campaña, en un lugar que mucha gente acá que están me conocen. Y entonces, de ahí yo vi muchas clases de animales raros, como dicen, y ahí me inspiré. Pero también había una necesidad. Julia me había contado que las costumbres de la gente de su zona también cambiaron. ¿Qué cambió, Julia, de la gente de la zona? Y esa es la parte de como mis bisabuelas hacían los cántaros, el ñaé, el ñaupú, la jarra, la cantarilla, los cántaros grandes, eso se vendía muchísimo. Mamá hacía muchos cántaros porque antes no se usaba la heladera y hoy en día después ya todo casi ya tienen las heladeras. La cantarilla, ese ya tienen, la chacra se llevaba, no, ahora ya se llevan ya en termos. Y bueno, y ahí mamá
dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de los cántaros convertidos como para poner así decorativo, las cantarillas ponemos así como figuras que como yo estoy haciendo así diferentes clases. La jarra se convirtió en cosas como con algunas cabecitas solamente para decorar. Y el ñaé, hoy en día hacemos los grandes para poner frutas y decorar algunas cosas como para popurrí, esas cosas. Entonces, así sobrevivimos vendiendo esas cosas, cambiando, y son muy aceptadas por la gente extranjera y hoy en día los paraguayos también muy aceptados, y estoy muy orgullosa de eso de mi país. Pero llegó un día que no estaba esperado por Julia, un día triste, y tuvo que despedir a su madre. En el año 2013, Juana Marta Roda fallece y Julia se encuentra sola en la casa taller, en la casa museo, en su hogar, donde habían trabajado juntas por tantos años. Y ahí levanta la cabeza y ve su perspectiva y empiezan nuevos pensamientos. Y ahí, bueno, cierto eso, se fue mi compañera de trabajo. Y yo dije ese día, bueno, ¿yo a quién le voy a dejar mi talento, mi legado? ¿Qué voy a hacer? Y justo me salió un proyecto que tenía ahí. Y bueno, busqué a la directora de la escuela El Cántaro, a la señora Joe Jiménez, y le dije, ¿será que me podés abrir tu escuela para enseñar a mucha gente que quiere estudiar, para dejar mi legado? Porque me sentí muy mal después de la muerte de mamá. Y bueno, yo tengo que dejar a alguien. Y justo ahí me abrió las puertas, me fui yo para enseñarle a la gente justo ahí. Muchísima gente aceptaron, profesoras, profesores, joven, y inclusive acá que está a mi lado, el doctor Jorge Enciso fue alumno de ese lugar. Y bueno, hoy en día ya es todo un artista, aprendió la técnica del rollito, que era de mi bisabuela María Balbina Cueva. Y también tengo otra alumna que se llama Jazmín Brizuela, también que está exponiendo ya conmigo, inclusive solo están exponiendo. Muy orgullosa de eso, ya tengo Gracias. 2 seguidores. Y ojalá que en algún momento puedan ser mucho más. Esa apertura de puertas de Julia significó un giro importante en toda esta historia que estamos contando. Es como que la tradición que hasta ese entonces era de madre a hija, con Julia se convirtió en algo más. Las puertas se abrieron para hombres, mujeres, niños, adultos mayores, adultos, todo aquel que solamente venía y tenía un interés en manejar la cerámica era bienvenido por Julia. Hace rato estábamos viendo una foto de sus alumnos de la Universidad de Montana de Estados Unidos. Julia estuvo hace un mes invitada por esa universidad de Estados Unidos porque estaban muy interesados en conocer cómo eran las prácticas de nuestros ancestros. Y Julia llegó hasta ese lugar enseñando lo que sabe hacer, lo que está haciendo ahora. Y tengo que agradecer primero a mi bisabuela María Balbina Cueva, que dejó enseñando mamá, un legado a mi mamá Juana Marta Roda, la ceramista famosa que estuvo, que vivía en Itá, compañía Caguazú. Y yo soy su única hija. Entonces, agradezco a esas personas y a todas las mujeres que estaban haciendo el barro, que estaban trabajando. También agradezco a tener acá a mis 2 alumnos ya, y también espero que muchas juventud que están en Paraguay que puedan hacer esta técnica del barro, porque cada día se valora más el arte. Como yo viajo, como dijo Jorge, en diferentes universidades, en diferentes países, y yo veo lleno, así como estamos acá, los chicos, cómo se interesan, cómo trabajan, les gusta mucho. Y espero también que acá sea así. Y muy pronto estaré enseñando en el Granel, en la escuela El Cántaro, en mi propia casa museo. Y les espero también, ahí tengo algunas obras
que si alguien quiere adquirir, está a la venta y también muchísimas gracias. Muchas gracias.